Bienvenidos a Los Conjurados. Hay una pregunta que está en el aire. ¿Qué pasa con la oposición? Obviamente eso es a nivel nacional, pero también en el Estado. Por lo regular, un sistema de partidos, ¿no? Un sistema político, pues por supuesto que mucha de que funcione o no funcione, que haya legitimidad, que haya democracia y todos estos discursos que siempre hemos escuchado, pues es cómo anda la oposición, ¿no? ¿Qué tal anda la oposición para criticar, para señalar y nivelar de alguna manera la balanza? Esto actualmente no existe en este país y ni se diga en Puebla. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Me da mucho gusto recibir. ¿Sigo, Lalo? ¿Sí? Ok, porque dice esperando la señal. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya. Bueno, el productor me dice que le siga. Yo aquí vi que como que se estaba parando pero no. Ok. Rodolfo Rivera Pacheco. Un gusto tenerte en este espacio, él siempre corriendo, nos regaló unos minutitos, tengo que aprovecharlos. Gracias. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Erika, querida, ¿cómo estás? A tus órdenes y agradecido por la invitación, claro. Rodolfo, aprovechando, él es director del BEAP, el Buró de Estrategias y Análisis del Poder, y también es politólogo, es profesor, muchos alumnos te recuerdan. Algunos no con mucho cariño porque los tronabas, exigente. Aprovechando este conocimiento que tienes del sistema político y de también, conoces muy bien al PAN. El PAN tiene como que una vida propia en cada estado, o sea, claro, tiene sus particularidades y tú conoces muy bien al PAN de Puebla. A ver, quiero empezar esta entrevista preguntándote, ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque, repito, este sistema político de partidos y de democracia y de encontrar de alguna manera el equilibrio, pues esto ya no existe porque hay una hegemonía contundente que se llama 4T y háganle como quieran, y esto es una realidad. ¿Hasta qué punto, cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos? ¿Y qué es lo que está viviendo México? Está viviendo un cambio de su sistema político. Bueno, aclaro y te aprecio que la presentación digas que conozco bien al PAN. Para los que no lo saben, conozco bien al PAN porque mis profesores en la universidad fueron panistas. A mí me dio clases Paco Fraile. A mí me dio clases. ¿Te dio clases? Sí. ¿Y qué tal era como maestro? Digamos, ameno en sus clases, pero varios sabíamos más de historia de México que él, pero bueno, pero ameno y buen amigo. Me dio clases David Bravo y sí de León, daba clases Oscar Vera siendo diputado, en fin. Y después tuve como alumnos, yo, profesor, tengo 40 años siendo profesor, muchos panistas. Lalo Rivera fue mi alumno, su esposa Liliana Ortiz fue mi alumna, Juan Carlos Espina Fonreric fue mi alumno, en fin, muchísimos. Y compañeros míos panistas. Beto Aguilar Coronado, en fin, muchísimos, Pepe Espina, Fonreric, todos, por eso conozco al PAN, no crean que es casualidad, ¿no? Y muy buenos amigos, antes y ahora. Obviamente, con el paso de los años, ya no soy tan simpático para muchos panistas, porque he venido publicando, por lo que hago son encuestas, que el PAN iba a perder en distintos momentos, y bueno, finalmente y muchos confiamos en ti. No, Rodolfo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, no me equivoqué, porque luego también me decían ahí al oído, no, ¿cómo bueno, crees? Pero es sobre que, todo en la capital, ¿te acuerdas? Y yo te lo dije que, y mucho antes, y en otros años, yo les decía de Massive Caller, ¿te acuerdas que yo decía? Sí, entiendan, es una vacilada, Massive dijiste. Caller era una base, pero lo dije desde el 2018, en 2018 claro. Massive Caller decía que iba a ganar Ricardo Anaya, que no se acuerdan, pero bueno. Ahora ya, todo mundo ubica Massive Caller, pobres, ¿no? Porque hacen encuestas telefónicas, traen un sesgo siempre. Pero bueno, volviendo al tema, sí, efectivamente conozco al PAN, conozco a los panistas poblanos, y lo que yo percibo es que el PAN, como oposición, después de la pasada elección, pues tiene un inmenso extravío, o sea, andan todavía, pues, levantándose y diciendo cuáles son las placas del camión que nos arrolló, ¿no? Nos embistieron y apenas estamos levantándonos, están buscando culpables en todos lados, está habiendo una profunda división entre sus líderes, porque todos echan la culpa unos a otros,
pero la verdad es que no supieron construir liderazgos que atrajeran a el votante a votar por ellos. Lalo Rivera aquí en Puebla, pues era el alcalde, pero pues siempre tuvo como que la intención de ser candidato a gobernador, pero ni eso acabó porque al final no quería ser candidato a gobernador y se notó en la campaña, no le echó ganas, esa es la verdad. Dudó mucho, ¿verdad? Absolutamente. ¿Por qué? Porque él, al igual que nosotros, tenía mediciones, por supuesto que ellos hacen encuestas también, y conozco a quien le hace sus encuestas a Lalo Rivera, pues tenían los datos, si se las hacen bien, amiga, son datos muy parecidos a los que tenemos todos los encuestadores. La metodología y la teoría del muestreo no es nada nuevo bajo el sol. Es una ciencia. Así es, o sea, si la aplicas bien, te dan resultados similares. Si aplicas la misma metodología, que son encuestas cara a cara. Lalo sabía que iba a perder, entonces dudó mucho en aceptar la candidatura a gobernador. Entonces, al estar con esa duda, pues nunca realmente él estuvo convencido de que fuera a ganar. Él sabía que iba a perder o que había una enorme probabilidad de que iba a perder. También por eso, entre otras cosas, negoció una candidatura plurinominal para su esposa. Es obvio, siendo que Liliana nunca ha sido candidata de nada, ¿no? Claro. Es politóloga, pero hasta ahí nunca había sido candidata y ahora es diputada federal. Va a ser diputada federal plurinominal. Entonces, bueno, pues esa fue una parte de la negociación que seguramente hizo, como todos los políticos, negocian espacios, negocian cargos. Entonces, Lalo no supo convencer a la sociedad, no supo ser el líder que la gente dijera, no, pues sí, voy a votar por él, porque el PAN a nivel nacional se metió en una dinámica de querer criticar todos los días a López Obrador, siendo que López Obrador es querido por la sociedad, es el segundo presidente del mundo mejor aprobado. El primero es el de la India, el segundo es López Obrador. O sea, va a haber tesis universitarias a nivel de doctorado para entender la forma en que López Obrador llevó a cabo o ejerció la comunicación política. Claro. O sea, es de estudio. Güey, ¿cómo le hizo, no? Pero bueno, hoy López Obrador cuenta con 70% de aprobación. Y le falta un mes para que termine. En el caso de Puebla y de la oposición, que bueno, tomaste como representante, como icono, obviamente, a Eduardo Rivera, por ser el principal en Puebla. Así es. ¿Se pudo haber tenido otro tipo de resultados, dado el maremoto que resultó Claudia Sheinbaum y el segundo piso de la Cuarta Transformación? No en esta elección. La gente estaba muy convencida de votar por Morena. En las encuestas que hacemos, nos decía la gente desde el año pasado, oiga, si hoy fueran los servicios, ¿por quién votaría por Morena, joven? Pero si el candidato es, no me importa el candidato, joven, yo voy a votar por el que sea de Morena. Así nos los decían. Platicando con coordinadores de mi empresa, me decían, es que si no hubiera sido Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia de la República, que por cierto ya es presidenta electa, ya tiene su constancia, si hubiera sido Marcelo Ebrard, ¿hubiera ganado la presidencia? Sí. Si hubiera sido Ricardo Monreal, sí hubiera ganado la presidencia. O sea, la gente iba a votar por Morena, porque en el imaginario colectivo, el subconsciente colectivo, la gente tenía a López Obrador. Ok, pero también hubo estados en donde sí hubo algunas diferencias, algunos matices. Dicho en forma muy práctica, la guamisa no fue tan evidente. Rescataron algunas alcaldías importantes, algunas diputaciones federales, locales. Aquí no fue así. Sí, hablo de nivel nacional, ¿no? Sí. La tendencia nacional y por supuesto Puebla. Puebla siempre lo tuvimos desde el año pasado. Siempre yo tuve a Morena más de 20 puntos arriba. Siempre la tuve. Pero por eso es la pregunta. ¿Hubiera sido distinto si Eduardo Rivera a lo mejor no hubiera cometido todos los hierros que tú ya hiciste, operación cicatriz, un discurso propositivo? Probablemente. Puede ser, ¿no? Son hipótesis. Oye, el zapato en Puebla fue tremendo. Este zapato no se repitió en otros estados. Esto fue brutal y eso sí hay que hacer la diferencia. Aquí ganó Morena y sus aliados todo. Mayoría en el Congreso local, mayoría en el Congreso federal, gubernatura y las principales alcaldías, a excepción de San Andrés. ¿Por qué fue esto, este zapato, esta tremenda guamisa a Puebla? ¿Por qué, Rodolfo? Entre otras cosas, porque Puebla siempre fue en su mayoría simpatizante del presidente López Obrador. En todas las encuestas habidas y por haber, siempre aprobaron la gestión de López Obrador.
se los decíamos 1000 veces y creían que mentíamos los encuestadores, ¿no? Sí, yo les decía, sí, va a ganar, va a haber un tsunami Morena. Y se reían de mí, decían, le está haciendo propaganda Morena. Bueno, ocurrió porque lo medíamos. La gente no terminábamos de hacer las preguntas y nos decía por Morena. Sí. Entonces, evidentemente en Puebla, en otros estados ocurrió un poco distinto, pero Claudia Sheinbaum ganó en todos los estados, a excepción de Aguascalientes. En todos, por más, menos, pero en todos. Puebla no retuvo gubernaturas el PAN tan importantes, porque gobierna el PAN, como Yucatán. Yucatán, Mauricio Vila es un buen gobernador. Hemos medido Yucatán, es un buen gobernador, bien visto por la gente. Yucatán está muy bien en seguridad pública, etcétera. ¿Y la alcaldía? Y perdió. Pero la alcaldía de allá de Yucatán. Estuvo cuestionada, pero sí, la ganó el PAN. Es que, por ejemplo, hubo casos como el de Yucatán, ¿no? Ok. Aquí en Puebla no, había una expectativa muy grande en Mario Riestra, y esto, bueno, le fue, pero también le fue terrible. Sí, también no fue buen candidato Mario Riestra, es un buen amigo, lo conozco desde hace muchos años, pero tampoco supo despertar el entusiasmo, como que estaba enojado todo el tiempo. Todo el tiempo estaba enojado. O sea, como que no aceptaba que podía perder, y esto en un político pues le hace mucho daño, porque en todas sus concentraciones, todos sus mítines, todas sus reuniones, llegaba con una cara de enojado que no podía con ella, ¿no? Entonces, simplemente no hubo clic, pero yo creo que fue al revés, ¿no? O sea, hubo un gran encanto por López Obrador, Morena, sus programas sociales, porque me dicen, es que por los programas sociales, sí, como todos los partidos en el mundo que gobiernan. Sí, pues, pero López Obrador los hizo más rentables. Así es. Así fue, o sea, esa es la realidad. O sea, y que el PRI lo hacía con Solidaridad, ¿te acuerdas? Y el PAN lo hacía con Progresa. Exacto. Que no les alcanzó, no supieron o no pudieron, como López Obrador sí lo hizo ahorita con todos sus programas de bienestar. Bueno, pues pregúntenle a él cómo le hizo, ¿no? Sí. ¿Cómo le hizo? Pues, por ejemplo, ¿no? Ahorita que fui al centro, ves ahí el banco del bienestar. Sí, claro, la colota, ¿no? Todos los días yo veo esto, así larga la cola, y ahí está la respuesta. Bueno, hasta Paco Fraile lo vimos la otra vez formado ahí, ¿no? Ah, sí, claro. Ay, mi vida. Paco Fraile formado para su pensión de bienestar, que tiene derecho, ¿eh? Sí, claro. Todos los mayores de 65 años nos va a llegar nuestra tarjetita cuando los cumplamos, desde luego, y pues quieras o no, a lo mejor a mí no me hace falta, bendito sea Dios, a mi mamá no le hacía falta y tenía su tarjeta, pero a una señora de 70 años, con un esposo de 75 u 80, que viven en la Sierra Norte, en una junta auxiliar, dime si no les haces el mes con 4,000 pesitos a cada uno. Sí, no, o sea, bueno, claro. Entonces, la gente quería mucho a López Obrador, todo de Ciudad de México para abajo, es decir, todo el sureste del país, indiscutiblemente, iba a ganar López Obrador. O sea, claro. Estados como Oaxaca, como Chiapas, como Puebla, como Guerrero, como Veracruz. A mí decían, no, en Veracruz va a perder Rocío Nale. Decía yo, no es tanto por Nale, es que la gente adora, literalmente, venera, en mi tierra, yo soy de Veracruz, a López Obrador. De acuerdo. Oye, Rodolfo, ante este escenario, hasta estos resultados ya contundentes, que el que no dijera ya esta información numérica es porque ya tiene problemas mentales, ¿no? Esto es una realidad. Estamos locos todos, ¿no? Claro. A ver, entonces, ante esta situación en donde la enorme, contundente mayoría de Morena va a gobernar este país y este estado, ¿qué es lo que viene para la oposición y por lo tanto también a este sistema que conocemos como democrático? En la democracia, pues todos hablan, todos tienen un lugar pequeño o grande, ¿no? Y hay una crítica, y bueno, y negocian, y ahorita, ¿qué se va a negociar? ¿No? Lo minúsculo de la oposición, ¿qué va a criticar? ¿No? Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, Rodolfo? Claro, bueno, es un escenario en el que evidentemente la oposición está desarticulada, el PRI y el PAN, repito, el PRI pues, prácticamente se convirtió en un partiditito, el PRI, ¿no? O sea, y pues todo nos hace suponer que se va a convertir en partido bisagra, negociador, muy probablemente se alíe con Morena en algunos puntos, para sobrevivir. El PAN, que es el partido de oposición pues
más de oposición a Morena, en realidad, pues en lo que se reorganiza, en lo que sus liderazgos se ponen de acuerdo, en lo que surge algún líder nuevo, carismático, no es imposible que ocurra, puede ocurrir, algún exgobernador, algún joven que empiece a entusiasmar a la gente. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, que se tiene que juntar con malas gestiones de Morena. Porque la gente, acuérdate que ya no vota tanto, sí hay un porcentaje de personas que votan por el candidato y por la propuesta, pero en la mayoría de países democráticos del mundo, lo que está ganando es el voto de castigo. O sea, la gente vota más en contra de que a favor de. Aquí en Puebla fue una mezcla. López Obrador gana en 2018 por el enorme voto de castigo contra el PRI y el PAN. Y obviamente porque él era un personaje carismático. Y siguió con ese discurso durante 6 años, que lo confirmó la realidad. Él hablaba del PRIAN, ¿te acuerdas? En 2006. Sí, claro. Y todo el mundo decía, este payaso, el PRIAN. Bueno, se aliaron el PRI y el PAN contra él. O sea, fue cierto. Entonces, ¿puede surgir un líder? Sí, sí puede. No es imposible. Nuestro sistema de partidos, vamos a vivir 6 años de profundas transformaciones en nuestro sistema democrático. Van a salir líderes nuevos. Puede emerger por ahí un partido nuevo. Puede MC a lo mejor conquistar simpatías. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Morena tienen el enorme reto de gobernar bien. Si no gobiernan bien, si empezamos a enterarnos de gobernadores corruptos, de alcaldes de Morena corruptos, que ya nos enteramos todos los días porque pues todos somos reporteros, ¿no? Con este aparatito, y salen por ahí videos, etcétera, etcétera. Sí, claro. A Morena le puede pasar el síndrome panista, es decir, 2 sexenios y va ahí, ¿no? O sea, cuando gana Fox en el 2000, yo fui de los que más me dio gusto. Yo dije, finalmente la alternancia, la transición, bla, el cambio. ¿Te acuerdas? Sí, estábamos contentos que había ganado Fox después de 80 años de corrupción, bla, bla, bla. Fox, la verdad es que no gobernó nada bien, no metió a la cárcel a ningún corrupto, su esposa se excedió, sus hijos de su esposa robaron, en fin. Gana por poquititito Felipe Calderón, y sigue siendo cuestionado ese triunfo por .6, y la verdad es que pues tampoco fue un gobernante que resolviera los enormes problemas de inseguridad de México, etcétera. Resultado, regresa el PRI. Peña Nieto, con un personaje carismático, guapo, joven, que le caía muy bien a la gente, y regresa el PRI, cuando todos decíamos que era imposible que eso ocurriera. Bueno, y ahora, pues después de Peña Nieto, después de su enorme desprestigio, gana López Obrador. Pero, morenos, no echen campanas al vuelo. Si hoy hubiera elecciones, si se mantuviera la situación como hoy está en el país, desde luego gana Morena en 2027 y desde luego gana Morena en 2030. Pero faltan 6 años para ver buenos gobiernos. Los gobernantes ya, si no gobiernan bien, la gente se da cuenta y voto de castigo. De acuerdo. Oye, y respecto, ese es el destino de Morena. El destino de la oposición, para resumirlo bien y para ser muy claros, el PAN. ¿Cómo ves el futuro que viene para el PAN? Porque, bueno, viene, por ejemplo, una elección, voto abierto a la militancia a nivel nacional, falta aquí en Puebla. A ver, ¿cómo? Si es por consejeros, pues es porque hay mano ahí del yunque, ¿no? Así es. ¿no? Y hay ahí algunos riesgos. ¿Tú cómo ves a el Partido Acción Nacional? Ya comentaste que está como perdido, que todavía no sabe, ¿no? Ni tomó las placas del tráiler que lo atropelló, etcétera. ¿Qué viene para el PAN? Están desarticulados, pero no han desaparecido, ¿no? No han desaparecido como partido de oposición. Yo tengo que reconocer que el PAN, pues fue un verdadero partido de oposición a partir de los años 80 del siglo pasado. Se reestructuran, es cierto, si regresan a la defensa de sus valores que le dieron origen, a esas asambleas democráticas que hacían, en donde se agarraban a cachetadas, pero al final sí, ya se ponían de acuerdo y salía un muy buen candidato, etcétera, etcétera. No está desaparecido. ¿Pueden reconstruir el partido? Yo creo que sí. ¿Les va a costar mucho? Sí. Repito, si las cosas siguen como hoy, el PAN está muerto las próximas elecciones, pero no ha desaparecido. Creo que tienen que replantearse la estrategia de
criticar absolutamente todo lo que hace Morena, y mejor dar propuestas novedosas, con líderes carismáticos que le caigan bien a la gente, líderes jóvenes. No es posible que sigamos viendo a los mismos candidatos del PAN de toda la vida, con respeto lo digo, pero que no hay otros candidatos que no sean Ana Teresa Aranda, el Tigre, Lalo Rivera, etcétera. Pues ya se anda hablando de que Lalo Rivera quiere lanzarse para la alcaldía y para la gubernatura. Sí, cierto. Otra vez, ¿no? O sea, ¿qué opinan los panistas de abajo, los chamacos que están saliendo de las universidades, que hablan muy bien, que son muy críticos, etcétera? Propuestas, le hace falta al PAN propuestas para que la gente diga, no, pues sí es cierto, tienen razón. Y al mismo tiempo, que se junte eso con malas gestiones de Morena, se puede cambiar esto, O sea, ya arribamos a un sistema político verdaderamente democrático, muy similar a lo que ocurre en Latinoamérica, en donde en Perú hay cambio de presidente cada año, y en Bolivia también, y en Ecuador cada 2 años, etcétera, porque así es la democracia latinoamericana, ¿no? O sea, finalmente la gente ya valora, ya exige, ya vota en contra, etcétera, etcétera. Eso queríamos, democracia en México, y eso es lo que vamos a tener. De acuerdo. En el caso de aquí, en el caso aldeano del PAN, ¿tú cómo ves ahorita la situación? Por ejemplo, está una Mónica Rodríguez de la Vecchia que alzó la mano, está un Rafael Micalco que dice, yo apoyo a Mónica, o sea, ya como que los liderazgos se están compactando. Está también Edmundo Tlategui, el presidente municipal de San Andrés, que tiene de alguna manera autoridad moral porque ganó, ¿no? Autoridad moral para decir, oye, pues yo gané, yo puedo dirigir al partido, ¿no? Y está, pues esta parte del Yunque, dirigida visualmente por Eduardo Rivera, que a lo mejor, ¿no? Sí, ¿no? Y va a quedar alguien de su grupo. Hasta el momento las cosas están así. Creo que juega un poco no a su favor el hecho de que a nivel nacional ya se abriera la contienda. Entonces, a voto de la militancia. A voto de la militancia, pero ya hay estados que han decidido lo contrario. No, vamos por consejo. O sea, creo que el Estado de México, el PAN ya tomó esa decisión. Entonces, o sea, sí, no, pues es una gran incógnita. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo ves los escenarios que se están construyendo en el PAN aldeano? Evidentemente, sí se acuerda en Consejo Político Estatal del PAN que la designación de su nueva dirigencia sea a través de consejo, de voto de consejeros. Es claro que el mismo grupo va a seguir controlando el PAN, y es el grupo de Eduardo Rivera. Sea que él sea el presidente del PAN, que ya dijo ayer que pues, lo está valorando, ¿no? O si es Adán Domínguez, ¿no? Que es su... Que es lo mismo, que sustituto, es pan con lo mismo. No le gusta que digan sustituto, pero es presidente sustituto, pues sí. ¿Cómo le decimos, no? Sí. O sea, pues es el alcalde sustituto, Adán Domínguez. Eso querría decir que el mismo grupo va a seguir controlando el PAN, con lo que te digo, y van a seguir siendo los candidatos ellos mismos. Si lo abren a la militancia, hay una probabilidad de que un nuevo personaje llegara con un carisma diferente, con nuevas propuestas, nuevas candidaturas. Puede ser Mónica Rodríguez de la Vecchia, que también proviene de la vieja familia de los Rodríguez. Ella es esposa de Pablo Rodríguez Regordosa, que también lideró al Yunque muchos años, ¿no? Pero bueno, hay otros liderazgos ahí interesantes. La diputada Lupita Leal le anda echando ganas y dice que ella le va vaya, que se den alianzas, que se dé Edmundo Tlategui, que tiene autoridad moral, pues fue el único que ganó en Puebla, un municipio importante. Vamos a ver en próximos meses. Lo que yo veo es que el PAN, no ha desaparecido, ahí va a estar. Ha sufrido derrotas terribles, claro, en los años 60 y 70 el PAN no tenía nada. No, bueno. Nada. Sí, claro. Ni siquiera presupuesto, porque no aceptaban las prerrogativas oficiales y hacían sus rifas. ¿Te acuerdas de la rifa? Tú estabas muy chiquita, pero hacían sus rifas de sus bochos, ahí en la 5 de mayo, ahí ponían su bocho, y ahí estaban vendiendo boletos para financiarse. Ya después aceptaron las prerrogativas a mediados de los 80s. Pero ya el PAN ha sufrido estas crisis. Claro que las ha sufrido. Yo lo que veo es que se van a recomponer, van a tardar un poco de tiempo, pero puede que en las siguientes elecciones lancen buenos gobiernos, y si eso se junta con malas gestiones, buenos candidatos, y si eso se junta con malas gestiones de Morena, puede ser, o puede surgir un partido
emergente ahí, un MC, con un buen candidato. Ya no sabemos, o sea, puede pasar cualquier cosa allá en México, como en Ecuador, como en Argentina, como en Chile. Puede ganar cualquiera que haga buenas propuestas, que sea sincero con la gente y que no sea corrupto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Rodolfo Rivera Pacheco es director del BEAT y es politólogo y también colaborador de este espacio. Gracias, Erika. A tus Amigo, órdenes. muchas gracias. Al contrario, a la Muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Checa el portal de Los Conjurados. Te va a gustar. Besitos. Buenas tardes.